Unidos ha certificado que Alejandro Toledo podrá ser extraditado al Perú. El juez Thomas Hickson ha resuelto que el expresidente puede ser extraditado. Consideró que hay evidencia suficiente para que él sea procesado en nuestro país y pues simplemente faltaría la certificación del Departamento de Estado, pero todo indica que Alejandro Toledo regresará para ser juzgado en el Perú, para ser sometido a la justicia peruana, que es lo que corresponde y lo que correspondía desde un inicio, ¿no? Como se recuerda, él estuvo en la cárcel 8 meses, se salvó por la pandemia y lo enviaron a casa por cuestiones de salud y ahora pues tendrá que comparecer ante un juez peruano. Nosotros estamos en comunicación con el abogado Luis Lamas Puccio, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor Lamas Puccio. Gracias por estar en el programa. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas noches. Gusto de escucharte. Bien, usted ha sido en algún momento abogado de Alejandro Toledo y conoce muy bien el caso. Queríamos comenzar por cuáles podrían ser las razones, si es que existen, por las que Toledo podría quedarse en los Estados Unidos. ¿Hay algún recurso legal al que él podría apelar para no ser llevado al Perú? Sí, yo creo que todavía no está agotada la posibilidad de que Alejandro Toledo, a través de sus abogados, recurra a una serie de procedimientos de carácter político constitucional, porque si bien es cierto que hay un juez, es decir, un órgano judicial, que ha decidido que existe causa probable o justificable para que Toledo sea extraditado y sea juzgado en el Perú, esta decisión judicial tendría o tiene que ser refrendada por el secretario de Estado. Con lo cual, no solamente trascendemos del lado judicial al lado político, porque la extradición, si bien está centrada en temas de delincuencia común, dadas las características, habiendo de por medio un tratado bilateral en materia de extradición, habiendo compromisos de carácter multilateral y habiendo de por medio distintos gobiernos con diferentes criterios que manejan intereses, es una constante, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, en la que la extradición, el poder ejecutivo o el órgano gubernamental, a pesar de que ha habido de por medio una decisión de contenido judicial, que en el caso que analizamos establece que existe causa probable para que Toledo enfrente un sistema o un proceso judicial en el Perú, hay que esperar lo que va a suceder en los próximos días, tanto en lo que se refiere a la actitud de los abogados, porque me imagino que sus abogados no se deben estar quedando con los brazos cruzados. Hay en el ámbito jurídico, legal, infinidad pues de recursos para poder plantear objeciones, dilataciones, es decir, una serie de actitudes que además, como vuelvo a manifestar, han dejado de ser analizadas en el ámbito estrictamente judicial y van a ser decididas en un tema eminentemente político, tomando como premisa un factor que es fundamental, la existencia de un tratado bilateral firmado entre el Perú y los Estados Unidos, en el cual el tema de la extradición juega un papel decisivo e importante, ¿no? ¿Cuánto podría influir, doctor Lamas Puccio, la orientación política del actual gobierno norteamericano, considerando que Joe Biden es un demócrata y, bueno, evidentemente los demócratas son más cercanos a los políticos caviares de Sudamérica? ¿Cuánto podría pesar en la balanza el color político del gobierno de turno? No tengo capacidad para poder cuantificar el peso del factor político, pero la experiencia en algunos casos de extradición que he llevado a lo largo de mi vida profesional, incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el factor político, cuando hay componentes de tanta importancia e intereses de por medio, juega un papel decisivo. Es decir, las leyes pueden estar perfectamente hechas, pero en estos casos son los políticos y los medios que utilizan los políticos a través de sus abogados
que pueden en alguna medida entorpecer o dilatar este proceso de extradición, dependiendo de la coyuntura, las circunstancias. Yo desconozco cuáles puedan ser las vinculaciones o las relaciones que pueda tener el señor Toledo en los Estados Unidos, pero evidentemente que es un hombre que, a pesar de su desprestigio logrado en estos últimos tiempos a raíz de todos estos casos de corrupción y sus abogados, él debe tener algunas vinculaciones o relaciones para tratar de impedir por todos los medios posibles de que se acceda por parte del órgano político norteamericano esta solicitud de extradición. Como te vuelvo a insistir, entonces, depende mucho de lo que hagan los abogados, de los recursos que utilicen la defensa para tratar por todos los medios posibles de entorpecer y que la extradición, por lo menos en un primer momento, no se pueda materializar como sí lo ha ordenado el órgano judicial o jurisdiccional. Su pronóstico entonces, doctor Lamas Puccio, no suena muy optimista. Esto podría dilatarse a lo largo de los meses y no necesariamente vamos a ver a Toledo con un mameluco naranja subiendo a un avión en los próximos días. Yo no descarto esa posibilidad. O sea, lo que estoy tratando es de analizar diferentes perspectivas que en el mundo del derecho se dan de manera permanente y cotidiana. Y como te vuelvo a repetir, acá hay dos instancias. El tema jurídico, que ya fue decidido en los términos de que sí existen razones para que Toledo sea extraditado y sea juzgado en el Perú, porque esta solicitud de extradición no necesariamente tiene que direccionarse en el tema de la responsabilidad penal. Ese es un tema que compete exclusivamente a los jueces en el Perú. Lo que se ha analizado acá desde el punto de vista formal, desde el punto de vista jurídico, las causas sustentadas, posibles o probables, que respaldarían la necesidad de que Toledo fuera extraditado al Perú y juzgado en esos términos. Pero como te manifiesto, esa es una decisión estrictamente judicial y hay que esperar la decisión de contenido político, ¿no? Bien, doctor Lamas Puccio, muchas gracias por esta comunicación. Estaremos en contacto sobre este tema seguramente más adelante. Buenas noches. Bien, y nosotros vamos a el caso Los Dinámicos del Centro, que finalmente hoy la fiscal Vanessa Díaz ha anunciado que se solicita 36 meses de prisión preventiva para 18 investigados en el caso de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Dentro de este grupo están, por supuesto, Vladimir Cerrón, para quien se viene pidiendo prisión preventiva hace bastante tiempo, pero esta no se concreta nunca, ¿no? Y dentro de esta organización también se considera, por supuesto, a Arturo Cárdenas Tobar, más conocido como Pinturita, José Eduardo Bendezú Utarra, que es el secretario del partido, está también Eduardo Daniel Reyes, Waldis Vilcapoma, Marina Vázquez, Francisco Mueda Santana, entre otros. Bueno, en medio de todo, también es una buena noticia, pero venimos escuchando estas solicitudes hace bastante tiempo y pareciera que hay algo, ¿no es cierto?, que impide que finalmente se concrete la petición. Y eso es lo que hace posible que Vladimir Cerrón, desde su cuenta de Twitter, pueda pontificar, editorializar e incluso indicar qué hacer y qué no hacer en este gobierno del que él no tendría que formar parte, pero en el cual, como todos sabemos, es el hombre más poderoso. Entonces, la pregunta que está escrita en pantalla, creo que es la pregunta que muchos peruanos nos hacemos. ¿Y la cana para cuándo? ¿No? Porque ya se recontrainvestigó, ya se consiguió las evidencias hasta el hartazgo, y esto durante la campaña electoral. No olvidamos los fajos de dinero que se encontraron, las maletas, las evidencias sobran, y sin embargo, todavía no se toma una decisión. Parece que falta ahí una persona que tenga los pantalones bien puestos y ordene la detención y el confinamiento de estas personas que ya están con una petición puntual, y la petición es 36 meses de prisión preventiva para 18 de los investigados en el caso Dinámicos del Centro. Ojalá algún día, habrá que prender velas, porque esto parece que nunca se va a concretar.
Bien, el premier Guido Bellido, como siempre, continúa protagonizando, ¿no? Que es algo que a él le encanta hacer.